hubo novedades en la investigación por el crimen de Marisol. Les decíamos que en las últimas horas la fiscal pidió la detención de un sospechoso, un hombre al cual pudieron acceder en función al testimonio de algunos testigos. Ahora bien, se conocen algunos datos, los resultados de la autopsia, todavía restan los resultados de las pericias que se realizaron allí en el lugar, también si se encontraron o no rastros de ADN y cuáles son también los resultados. Hay algunos datos, hay un sospechoso, paralelamente hay un identikit, y para ayudarnos a entender por dónde podría ir la investigación y cuáles son los datos más importantes, estamos con Olga Fernández Chávez. Ella es criminóloga. Olga, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Olga, hasta el momento yo decía, a ver, comencemos por la autopsia. Se sabe que Marisol murió estrangulada manualmente, que la data de muerte es entre las 9 de la noche del día lunes y las 2 de la mañana del día martes. En función a la modalidad del crimen, a ustedes como expertos también, vos como criminóloga, ¿a qué podría corresponder? ¿Podría corresponder un crimen pasional, por ejemplo? Ahí deberías determinar, o sea, en la autopsia también van a llegar a partir de estudios complementarios posiblemente. Ella aparentemente, por lo que se filtró del informe de autopsia, que si bien yo no lo he leído en original, tenía lesiones compatibles con que había perdido el conocimiento. Habría que determinar en qué momento perdió el conocimiento, tratar de determinar eso también, las lesiones, qué data tenían, porque una vez que se genera la lesión también empieza un proceso de curación que podría llegar a indicarles aproximadamente el periodo que transcurrió, como para también saber dónde la llega a capturar, si la trasladó a un lugar o a más, si hay una escena secundaria, primaria. Sí, lo que se sabe hasta el momento es que existió aparentemente un forcejeo, es decir, que la capturan, luego hay un forcejeo, la golpean, ella tenía golpes en el cráneo, también tengo entendido fisura del tabique nasal, y que aparentemente la arrastraron un par de metros. Lo que no se sabe también es qué sucedió entre las 5 de la tarde, que es el momento en el cual ella tendría que haber ido a buscar a sus hijos al colegio, y las 9 de la noche, que es en principio el primer horario que marcan como data de muerte. Pudo haber sucedido esto, es decir, que la hayan golpeado, pero que finalmente ella muere cerca de las 9 de la noche. Claro, pero ahí en ese caso tendría que haberla tenido en algún lugar cautiva. O sujeta de alguna manera, restreñida, en donde no la han podido observar. Donde no pudo tener ayuda ni auxilio y donde este sujeto no fue detectado. Entonces, por lo tanto, de ahí es importante el tema de la escena primaria y secundaria. Por eso hay que ver si las lesiones de cuándo datan también. Claro, falta entonces información como parte de los estudios que se van a mandar a hacer y de las pericias, estimo, que se realizaron allí en el lugar. Claro. No trascendió mucha información respecto de qué... Porque seguramente en base a esto están buscando el lugar donde pudo haber estado retenida. Claro. Estamos con Paulo Cablan ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, algunos minutos, Paulo, entonces, con nosotros. Otra de las consultas que te quería hacer, Olga, se habla de que van tras la pista de un depravado, de un exhibicionista. ¿Cuáles son los rasgos de los crímenes cometidos por este tipo de personas? En realidad hay un estudio realizado respecto a homicidios sexuales, ¿sí? En el cual generalmente los sujetos que realizan exhibicionismo y ciertos tipos de rasgos de perversiones, en ocasiones escalan a delitos cada vez más complejos. Pero el hecho de una violación seguida de muerte, si es que ocurrió una violación, que no creo que no surge de la autopsia, es en la etapa generalmente final. Generalmente van escalando en agresividad, en cuanto al coraje y la energía necesaria también para el proceso posterior. Claro. Y tiene que ver con encubrir el delito primario y otras circunstancias adjuntas. Entonces, en realidad, relacionar tanto la perversión como un exhibicionismo necesariamente con un delito tan grave, no hay por el momento elementos en común. Claro. Tenemos por un lado un hecho violento, de homicidio, donde no hay signos de ataque sexual. De ataque sexual, y por el otro lado tendríamos signos de exhibicionismo, pero no correlacionados con agresividad. Bien, ahora sí está Pablo. Ahora sí, estoy aquí. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Estaba escuchando con atención la entrevista. Le voy a dar algunos datos y seguramente nos va a ayudar la criminóloga Chávez para entender o explicar lo que voy a contar. Con respecto a la data de muerte que los otros días contamos, damos la posibilidad de que hubiera algún tipo de error porque no cierra. Recuerden que la mujer desaparece 3:30 de la tarde, 3:15, 3:30, y la primera data de muerte que hace el médico forense da de 21 a 2 de la madrugada. Pero inmediatamente después, el mismo médico
le hace una salvedad a la fiscal, a la doctora Patricia Ortelli. Yo creo que con esto salvó lo que generaba confusión. Dijo lo siguiente, en otras palabras: hay un conflicto con la morgue de la Ciudad de La Plata, un tema judicial, por el tema de la inundación, etcétera, etcétera, no viene al caso. Lo cierto es que no tenían lugar donde hacer la autopsia. Entonces el cuerpo quedó en una cámara de frío unas cuantas horas hasta que a la mañana siguiente, el día siguiente, cerca del mediodía, se hizo la autopsia. Entonces el médico forense dice, la data de muerte, de acuerdo a lo que se ve en el cuerpo, da entre las 21 y las 2, o tantas horas previas a la operación de autopsia, haciendo la salvedad. Estuvo tantas horas en una cámara de frío y eso obviamente retrasa o retarda la data de muerte, pero existen formas para explicarlo, por lo que de alguna manera lo que creen es que la mujer murió poco después de su desaparición, cuando salió a caminar, y ahí fue atacada. Un dato más de los peritos: en el camino vecinal, camino de tierra que se utilizaba habitualmente para hacer sus caminatas diarias, apareció primero los anteojos. Lo primero que encontramos fueron los anteojos en el camino. La explicación que hacen los peritos es lo siguiente: es lo primero que se te cae cuando te golpean. Sí. Creen que el ataque fue ahí, que la sorprendieron y alguien que no la conocía o que ella no esperaba, o si lo conocía no lo esperaba porque fue un ataque de sorpresa, ella se defiende y se le caen los lentes. Cuando siguen el trayecto, ingresan al campo hasta las 2 taperas o casas precarias, en donde al lado apareció, entre unos matorrales, el cuerpo, en el trayecto encuentran los auriculares, por lo que sospechan que ahí está el arrastre del cuerpo, viva, por las lesiones que tiene una fractura en el tabique nasal, distintos tipos de golpes, no mortales, pero sí suficientes como para hacerle perder el conocimiento a Marisol, a la víctima. A ver, la atacó en el camino, por la fuerza, muy violentamente, se le cayó en los anteojos. Le dio unos cuantos golpes violentos, posiblemente la hizo desvanecer. La arrastró porque quedó en el lugar, en el trayecto, encontraron entre otras cosas los auriculares, quedó también algo para atar el cabello, ¿cómo se llama? Una goma, una colita de pelo, una colita para el cabello ahí cerca del lugar. Sospechan que esa es la escena del crimen. Una vez que la tiene desvanecida, la termina estrangulando manualmente. Esa fue, creen, la escena primaria del crimen. Y un dato más sobre este tal alias Johnny Bianchi, el hombre que tiene pedido de captura. El juez César, la doctora Patricia Ortelli, la fiscal de la causa, pidió la detención. El juez de la causa, el doctor César Ricardo Melazo, está analizando el expediente para ver si ordena o no la captura de este Bianchi, pero posiblemente ordene la captura. ¿Saben cómo lo identificaron? Una mega investigación. 3 vecinos lo vieron caminando por la zona. Y cuando fueron a buscarlo a la casa no estaba, no está más. No se corresponde con el identikit, ¿no? No se corresponde, es otro. Vamos a decir también que determinados testigos se presentaron, dieron determinadas características. En primer momento, 2 mujeres que se cruzan con alguien que aportan información y se hace un identikit. Pero después hay 3 testigos que identifican al sospechoso, alguien con problemas, con causas, estuvo preso, pero por delitos de violencia de género, con familiares sí, con causas por abuso sexual. No él no tiene causas por abuso sexual, sí delitos de violencia de género, violencia doméstica, un tipo conocido en la ciudad que lo vieron merodeando en la zona. 3 testigos le dijeron a los investigadores policiales y judiciales, mirá, el que andaba por esta zona caminando era tal, este tal Bianchi. ¿Qué hicieron? Casa, ¿no? Fueron a buscarlo a la casa y a otra vivienda que él frecuentaba ahí en la zona. No estaba. Secuestraron, sí, un pantalón recientemente lavado y también varias prendas que fueron al laboratorio. Lo que están esperando es el resultado del laboratorio porque tienen perfil genético de un hombre, del cuerpo de la víctima, de arañazos, de otros elementos que fueron peritados. Hay perfil genético.
pero además tienen prendas de este sospechoso que secuestraron. El resultado todavía no está. Lo que pasa es que cuando fueron a allanar la casa, en primer lugar fueron a buscarlo, después a allanar la casa, este tipo no está más. No lo encuentran por ningún lado. Desde el viernes pasado está desaparecido. Por eso es que finalmente la fiscal, la doctora Patricia Ortel, pide la detención porque considera que es el principal sospechoso de la causa. Del móvil no se sabe nada por ahora, pero olvídese de la pista familiar, olvídese del círculo íntimo, del marido, la herencia, no hay nada de eso, nunca hubo nada de eso. Durante el fin de semana igualmente hablaron los hermanos de Marisol y lo que decían es que igual le llamaba la atención algunas actitudes del marido. Por ejemplo, que no se presentó ante las cámaras, que no hizo un pedido de justicia y también hicieron referencia a que conocían esta infidelidad por parte de él. Es decir, los hermanos no descartan, o parecería que no descartan al 100%. El comportamiento del marido, el comerciante Rashid, fue distinto al de los hermanos. ¿Por qué? Y cada cual tiene su explicación, cada cual reacciona como puede, no todos reaccionan de la misma manera ante una tragedia. Pero a esta altura de la investigación, ya desde el viernes, contra el marido, contra círculo íntimo, contra algún familiar, pista económica, pista pasional, si quiere poner un calificativo, no es el correcto, no hay nada. No va por ahí la sospecha. La sospecha es sobre este hombre que merodeaba la zona, personaje conflictivo de Saladillo, que hay gente que lo vio caminando por la zona y cuando lo van a buscar no está más, se mandó a mudar. Por eso sospechan de este hombre. ¿Qué pruebas hay contra él? Solo indicios. Lo vieron caminar por la zona, no está más, en los lugares, desapareció en los lugares que solía frecuentar y hay un cúmulo de evidencia en un laboratorio. Vamos a ver si surgen pruebas del laboratorio, todavía no lo sabemos. Ahora, Olga, en función de estos nuevos datos que nos aporta Paulo, un hombre con antecedentes, pero de violencia de género, él decía, y yo te lo había preguntado fuera de cámara, que tiene familiares con antecedentes de abuso, ¿sí? De violación. Y vos me decías, hay que ser muy prudente respecto de esto, no se lo puede incriminar porque tenga familiares en esta condición. Primero porque no hay estudios que correlacionen que porque un hermano sea abusador o un familiar cercano, esa persona va a ser abusadora. Y tiene una función estigmatizadora decirlo. Entonces, como no hay nada que lo correlacione, hay más estudios neurobiológicos respecto a lesiones que correlacionan con delitos violentos que la relación respecto a abuso en un familiar con la persona específica. Claro. Y coincidís en este relato que hacía Paulo del lugar en el cual fueron encontrando alguna de las pertenencias de Marisol y que podría dar cuenta de cómo fue el ataque. Primero fue capturada, allí encontraron los anteojos, es decir, ¿cómo es que se investiga parte de la escena donde se llevó a cabo el crimen? Claro. Cuando se encuentra el cadáver, generalmente se hace una búsqueda, ahí depende de la bibliografía y depende, obviamente lo va a determinar el investigador líder, que generalmente es un criminalista como yo, pero que trabaja en policía. Él determina cuál es el área que se va a considerar, que es la escena donde se va a buscar. La bibliografía te habla de 50 metros, obviamente estamos hablando de un descampado donde encontramos a lo largo de muchos metros evidencia o prendas de la víctima, lo vamos a ampliar o a checar. En ese sector solamente entran los criminalistas y la gente del laboratorio. Se resguarda. Por fuera entra la gente del Poder Judicial y otra gente de policía a efectos de todas las otras tareas que coayudan a la investigación y que son necesarias. Y recién fuera de ese segundo perímetro quedan todos los civiles, periodistas y todos los demás. Claro, y allí se analiza, estimo que algunas huellas, se toman muestras del cadáver, ¿qué es lo que se lleva adelante? Porque es lo que se va a tener que buscar, por ejemplo, si encontraron el cadáver y encontraron marcas de arrastre, van a encontrar si la tierra está suelta, van a encontrar signos típicos de arrastre sobre la tierra. ¿Y qué es lo que tengo que buscar también si la tierra está suelta? También huellas de pisadas. Si vienen mucha gente de policía o civiles, ingresan a la escena, se empieza a contaminar con un montón de pisadas que no son las del agresor. Sin contar con que tenemos que tratar de buscar, por ejemplo, colilla de cigarrillos si fumó. Por casos así se ha arrestado sujetos por encontrar una colilla de cigarrillos cerca del lugar del hallazgo de un cadáver. Ha sido un elemento considerado después en la investigación como una prueba fuerte. Entonces, obviamente, hay que tratar de preservarlo, ¿no? Más allá de que en un lugar abierto, obviamente, las excusas o
también puede dar una explicación no violenta de por qué se generó eso. Claro, de por qué pasaba por allí o por qué hay un elemento de determinada persona que capaz no fue autora del crimen. Pablo, ¿trascendió el hallazgo de algún elemento del tipo al que hacía referencia a Olga? ¿Hubo, sí, algunos rastros de arrastre allí en el lugar? Sí, lo que encontraron son los rastros de arrastres, algunos elementos que fueron encontrados, por ejemplo, los anteojos. Sí. Pero nada que identifique directamente al sospechoso, en realidad son cosas de la víctima. Sí levantaron evidencia para el laboratorio del cuerpo de la víctima. Uñas para hacer cotejo de ADN, entre otros, bueno, la colita del cabello, distintos tipos de elementos que hacen presumir. Primero que la escena del crimen fue esa, que la mataron en ese lugar, no estuvo en otro lugar. Porque al principio se pensaba que pudo haber sido la escena secundaria, por el tema de la data de muerte, cosa que fue corregida prácticamente en cuestión de horas. Fue corregida con esta aclaración. Había un problema en la morgue de La Plata y estuvo en una cámara de frío el cuerpo unas cuantas horas hasta que acondicionó el lugar para realizar la autopsia. Pero del supuesto asesino no encontraron nada. Al sospechoso o del sospechoso le secuestraron cosas en su casa que van al laboratorio. Si hay evidencia o no, eso lo va a decir el perito una vez que tenga el informe del laboratorio. Por ahora no hay nada, ¿no? Olga, no hay mucho. en función a los elementos que se conocen hasta el momento, ¿para vos fue un ataque premeditado? Por lo que están indicando, no. Porque si la encontró en un lugar donde ella transitaba sola y no lleva dos, generalmente la premeditación... Fue un ataque sorpresivo ahí. Sí. La diferencia entre un ataque premeditado o lo que se considera en criminología organizado es el sujeto que trae elementos externos para realizar la lesión, para sujetar a la víctima. Ninguno de estos elementos me están comentando que están. Claro. ¿Sí? Y el hecho de que no aparezca su celular, porque en un momento cuando se hablaba capaz de un círculo más íntimo se decía, bueno, en realidad el celular se lo ha llevado el asesino porque conocía a la víctima y de alguna manera dejar a disposición el celular lo incriminaba de alguna manera porque muestra cuáles han sido los últimos contactos de Marisol con el asesino. Bueno, pero no necesariamente. Si vamos a un caso, aunque si bien está cuestionado ahora, ¿no? Pero el caso de las dos turistas francesas que fueron asesinadas en Salta, sí, habían robado el celular y la cámara y por eso los ubicaron. Y en realidad fue una cuestión de un hurto simplemente. Claro. Que también, eso también te va a un crimen no organizado, un criminal no organizado o desorganizado. ¿Por qué? Porque también ha dejado ADN, ha dejado evidencias y adicionalmente si robó un elemento que después te puede rastrear, porque a estas alturas todos sabemos que a través del número del celular, por método de los sistemas actuales como el Excalibur y Cinemar, te pueden ubicar. Bien, muchísimas gracias Olga por estar aquí esta tarde, gracias Paulo también.